Moitas gracias, Manolo. Moitas gracias, Beitez. Bos días a señoras e señores. Agradecer a presencia en este foro. E o que quero facer eu é algo moi sencillo, que é unha revisión da, eu chamolle Memoria Social de Insuíña o Grove. Es un repaso por la historia de Insuíña. No es el Pleistoceno, no es algo que, aunque parezca lejano, es de 33, 34 años, y lo que quiere ser, para la gente que comenzáis ahora, para os que estades ainda formándos, unha forma de ser pionero. Eu creo que este vai ser un repaso, para min é moi importante, moi bonito, porque é como surge unha industria. O que queremos facer é, antes de nada, decir que aquí unha instalación que ides a ver fotos moi antiguas, de 38 anos, é dicir, que non... o que sí ides a notar que en unha das diapositivas se ve como teño pelo, é dicir, é o cambio máis significativo. Polo demais, xa había todas esas cousas, hasta había pelo. Mira, entonces, vamos a hablar del primer criadero y engorde que hubo, la primera instalación en el año 84, bueno, veis ahí ya los resúmenes. Este es el documento original de constitución de la empresa. Insuíña nace en el año 1983. Decir que en ese año se constituye la primera empresa de cultivo de rodaballo de España, y es la segunda del mundo. La primera del mundo, donde nació el rodaballo, es en Hastestone, en Escocia, y era una empresa que se llama Marine Harvest. Esa empresa a los 5 años cerró, estaba a pie de una central térmica, y por problemas de manejo de las aguas, de refrigeración, se le murió toda la producción. Nosotros nos mantuvimos, estamos aquí, y hay que contar una anécdota, la primera anécdota, es decir, esta empresa está a 250 metros de la línea de costa del mar, la catación está a otros 250 metros, de forma que estamos a 500 metros de la aspiración del agua. Entonces, alguien se puede plantear, bueno, esta planta realmente está en un sitio idóneo para rodaballo. Pues los hay más idóneos. Lo que pasa que la historia nos va condicionando los quehaceres diarios. Y precisamente uno de los socios fundadores de esta empresa, lo que tenía como capital que puso a la empresa Insuíña SL, precisamente era el terreno más próximo al mar, que era aquí. Por eso la historia de Insuíña nace en este entorno que se llama Ardia, en Ogrove. Pero no fue porque hubiera un diseño previo, que se estudiaran las condiciones meteorológicas, climatológicas y oceanográficas. No hubo nada de eso. Hubo una circunstancia histórica y que condicionó eso. Estos son los proyectos de engorde y de criadero. Veis ahí, bueno... Y esto es como los medios de comunicación nos trataban en los primeros años. La empresa la fundan 3 socios, que se llama Manolo, Alfredo Fernández y Sergio de Besa, que Sergio nos acompañará en breve. Y esos, yo empecé a trabajar a los 6 meses. Yo no soy socio fundador en absoluto. Lo que fui, me incorporé, me contrataron a los pocos meses. Esta empresa es de esos 3 grandes socios que lo que fueron esos pioneros, pero ya veis los adjetivos que ponían eran los ganaderos del mar. Una empresa de Ogrove ha comenzado a comercializar rodaballo esto fue el nacimiento del pionerismo. Y aquí tenéis quizás para mí la foto más singular que hay de cómo nace un subsector, el subsector del rodaballo. Y esto, esa nave que comentaba del socio de Manuel Domínguez, que ya falleció,
Él lo que tenía era una nave engordadora de pollos, esa que veis ahí. Esa es la estructura típica de las naves de los años 80, que era con uralita, solo paredes verticales y un entramado de madera. Y si ahora miráis, cuando la mayoría que bajasteis en la carretera o en el coche, cómo de esto puede surgir lo que estamos ahora nosotros aquí. Es curioso, ¿verdad? Pues la mayoría de los proyectos surgen así, surgen precisamente de la nada. Y esto yo creo que es el primer valor que tiene Insuiña. Aquí están citados los 3 socios, Manuel, Alfredo y Sergio, y esto ya es la primera ampliación que se hizo en el año 84 con las oficinas, que es exactamente donde estamos nosotros ahora. Esta era la primera estructura que tuvo Insuiña. Es una estructura, lo que comentaba, una tipología típica de madera y de engorde de pollos. Los pollos se traían de pollitos que conocéis todos y a los 4 meses se comercializaba. En esa época es cuando nace Coren, entonces el sector del pollo no fue adelante. Y por una publicación que había surgido y que cayó en manos de Sergio de Besa, un excelente biólogo, se desarrolló la puesta a punto del cultivo en rodaballo. La primera hatchery suministradora de alevines, porque la dificultad número 1 estaba en conseguir los alevines, la primera hatchery con permisos fue de La Lanzada. La Lanzada es una enorme hatchery, 3 kilómetros de hatchery, que suministró los 2 primeros años los alevines para hacer todas las pruebas de engorde. Eso es una realidad. Curiosamente, en esas oficinas de la instalación que visteis ahora, ahí se hizo los primeros pinitos con la hatchery de rodaballo. Esos son tanques de incubación, pero os imagináis, es decir, la imaginación en aquel momento, que estamos hablando del año 87, de la década de los 80, es una imaginación que yo creo que es el mensaje que hay que dar, que es lo que se puede aplicar ahora. Es siempre salir adelante, porque al final sales, es decir, al final sales, no se queda nada. Esto ya son diferentes fases de construcción. Aquí lo que se fue comprando terreno, y ese terreno dedicándolo ya a instalación de cultivo. Son diferentes naves que hay. Esta nave todavía existe, es decir, por ese ventanuco se ve lo que es ya la nave, es decir, hay naves que todavía permanecen. Esto ya fue en el año 97 con una ampliación que hubo. Y aquí también es curioso, porque ahora damos por hecho que todo es conocido, que todo se sabe, pero en un momento determinado todo eso, lo que ahora lo conocemos, antes lo hubo que probar. Y hubo que hacer transportes. Y este foi en esa carencia que había de alevins para probar o engorde do rodaballo, a crianza do rodaballo. A parte da Lanzada, pois empezaban a comercializarse en Dinamarca. E no ano 89 foi o primer transporte de alevins de rodaballo que se facía por carretera. Es decir, realmente estábamos alarmados, estábamos asustados, e estábamos, outro adjetivo que esperades que diga, pero que non vou dicir, foi un viaxe de 2 días. Fixo un cambio de agua en Francia e os alevines, aí transportamos 20.000 alevines de 10 gramos e efectivamente chegaron ben, é dicir, o rodaballo sí que responde, se comporta perfectamente e é un bicho que é moi agradecido. Aquí foi a recepción desos alevins, ese que vedes coa caixa vermella é Manolo Domínguez, e aquí está na segunda foto, está Miguel Planas, que está no CSIC en Vigo, e está Gonzalo,
o Gonzalo, que o conocedes, profesor voso, que está ao fondo de todo, ese Gonzalo. E aquí é o primer vestigio de que eu non nacín sin pelo, sino que nacín con pelo. Esta é a prueba documental que tenemos para el día de mañana. Estos son os principales hitos da historia do rodaballo en Suíña. E, bueno, por decir algún, porque para mí foron dos máis relevantes, é a vacuna. Temos aquí a Juan Barja, que está aquí arriba, e iso foi o que salvou o rodaballo, é dicir, así de claro. E despois, no ano 2001, a constitución do CEDGA, do clúster da acuicultura, está Belén por aquí, que nos falará despois de algún proxecto deles, e realmente o mapeo genético xa no 2007, ahora se fala moito de mapeos, no 2007 xa en Veterinaria de Lugo avanzaban con esos temas e realmente eles foron xa describindo mapas genéticos e obtenendo todo o mapa do sexo. Vamos, se fixo grandes avances. Cando surxe Insuíña, e Insuíña, vou vos a contar unha anécdota moi bonita, algún igual as conocedes porque a vez o falo sempre que teño ocasión e que me deixen, e é que Insuíña, vistedes que nace en unha granxa, na base que estaba era unha granxa de polos. Cando se comercializa o rodaballo no ano 86, que se vendeu a 2.000 pesetas o kilo, no pueblo do Grove chamábanlle rodaballo de jaliñeiro, rodaballo de gallinero. E iso para min creo que a nivel de marketing o máis bonito que oín. É dicir, asociarnos á acuicultura coa ganadería. Iso foi das cousas preciosas que se poden decir. É dicir, se cultiva e está aí e se come, como se comen os polos, como se come calquera cosa, e ese foi o nacimento. Só teño unha dúda, non sei se o de jaliñeiro era porque nacemos sobre unha planta de cría de polos ou porque lle dábamos de comer pienso. Aí a verdad que non fun capaz de resolver esa dúda. Eu creo que era máis ben porque aquí era a planta dos polos, entonces o rodaballo procedía do jaliñeiro. Unha das ideas que tuvo claro a organización do que era Insuíña, a empresa, era que iba a revertir o conocimiento na sociedade. Entonces, o asociacionismo sempre estuvo moi vinculado na mentalidade de Sergio, de Alfredo e de Manolo Moi. Entonces, desde o primer momento se constituíu a cooperativa Mar Novo, que era unha cooperativa de pequenos produtores de rodaballo, de 50 toneladas. Hai que pensar ahora que unha planta, para que sea viable, o mínimo son 1.000 toneladas, 50 toneladas no ano 86 era o que había, non se podía facer máis, pero así a gran crisis no ano 92 que cerraron 12 empresas de rodaballo e empezaron a surgir las empresas grandes. La mínima eran de 500 toneladas de producción, es decir, 50 contra 500. Aroga era a Asociación de Rodaballeros de Galicia, a Promar, que conocedes todos, a Asociación Empresaria de Productores de Cultivos Marinos, o Clúster, a OPP 59. Había outra vía importante que nace en Insuíña, que era el asesoramiento. Es decir, así como ahora hai unha política general de puertas cerradas, de aislamiento, de tener miedos a que nos copien, que nos vigilen, todas esas cosas. En aquel momento o éramos moi ingenuos, que non lo éramos. Creo que era unha forma de ser, unha forma de relacionarse co entorno e fixemos asesoramientos. Mira, na Costa Lucense había unha empresa. A mitad destas empresas solo quedou no proxecto, non se constituíron, pero hai algunhas que sí. A Freita foi un proxecto. En Santander, Ursino Martínez. En Perú, estuvemos en Perú asesorando a Del Mar, esa planta non evolucionou. Puntalada, en Aldán, no Ío,
funcionou anos, Piscícola de Morrazo en Cangas ainda está funcionando, Granja Atlántica de Couso Ribeira funcionó e ahora pertenece a Stolsifan, Acuicán en Gran Canarias no salió pero estuvo a punto, Cultivos Marinos de Vilanova sí que estuvemos asesorando durante 15 anos, Acuidoro de Ferrol existe, estuvemos en Rusia en Krasnodar, estuvemos co ministro de Pesca e en Chile durante 5 anos, un mes o ano, estuvemos montando a planta de cultivo en Los Molles. Esa planta se asesorou para 300 toneladas e o orgullo máis grande que temos é que funciona a día de hoxe e produce 300 toneladas. É dicir, que non hubo engaño, non hubo errores, e este foi o viaxe a Krasnodar, o que tedes... aí estamos cos autoridades rusas, o que está co maleta é Alfredo Fernández, e aí el vestigio de que estaba quedando sin pelo. Despois, outra das vinculaciones máis importantes que tuvemos desde que iniciamos foi a relación coa universidade. Nós non podíamos concebir nacer, crear un subsector novo e estar desvinculados, vivir unha burbulla. As burbullas están moi ben, pero fundamentalmente cando tes patologías. Cando non tes patologías, relaciónate, é un consello, é dicir, abrirse e estar coa universidade. E a prova máis grande temos que estuvemos 40 anos traballando con Juan Barja, coa Universidade de Santiago, con Alicia, con Manolo San Martín, con Manolo Rey, o pon por aí algo así, con 6 universidades, 15 centros de investigación privados, e máis de 30 proxectos. Tuvemos unha idea tamén pionera en aquel momento, que foi reutilizar as aguas dos efluentes, tanto como está ahora os multitróficos, e esa agua do efluente Rodaballo é riquísima, temos estudios previos e ahora se va a empezar outra vez a potenciar e facer para engorde de semilla de ameixa. Eso xa o fixemos fai 15 anos. A primeira persona que o veu precisamente foi Rosa Quintana, ainda falamos dese tema, e Rosa Quintana estuvo nos inicios deste multitrófico. É dicir, aí, vedes xente do IGAFA, foi unha colaboración con Alejandro Guerra do CIMA, e hubo xente do CIMA, esas son rapazas todas conocidas do CIMA e do IGAFA. Aquí é un resumen moi breve da investigación que fixemos en estes anos de Insuíña. E despois outra da vertiente que tuvemos esta empresa que era sempre relacionarse co entorno onde vives, e aí tuvemos desde o primer momento colaboración coa Festa do Marisco, creamos o primer ciclo de conferencias a nivel nacional dedicado aos recursos mariños que é Cultivando o Mar. En este momento ten 34 anos, non hai ningún evento dedicado aos recursos mariños máis antigo que este. En este momento o leva Antonio Padín, que tedes ali ao fondo, que é unha persona moi vinculada e é un investigador senior do CSIC. Nace Foro Acui, es decir, somos coorganizadores xunto coa Universidade, o IGAFA, o CSIC e a Xunta de Galicia. Do Foro Acui nace unha criatura preciosa que se chama o FIRMA. Ese FIRMA é o Foro de Recursos Mariños para Iberoamérica. Tuvemos eventos de show cooking, pintura rápida. Todo isto era un pouco as accións que foi realizando o que era o sector do Rodaballo Insuíña coa sociedade. Estos son un stand donde se vendía a precio popular o Rodaballo na Festa do Marisco. Aquí, Cultivando o Mar, cando se fixo este dossier tiña 29 edicións, agora estamos na 34. E aquí está tamén unha foto moi bonita. Este é o primer Cultivando o Mar que se fixo e era na Casa da Cultura do Grove. A man esquerda Alberto de Co, despois está el que ahora está calvo, despois Planas, Miguel Planas,
esta piscícola del Morrazo, Juan Barja, ahí estás, Juan, ¿no te conoces? ¿No? Pues eres ti. E despois estaba o primer gerente que estuvo Stol Sifar. A seguinte, pois, Cultivando o Mar na cofradía, as sesións que facemos na anterior sede, que era no Hotel Isla de la Toja, e ese Cultivando o Mar nun barco. De feito, sabedes que o ano pasado Cultivando o Mar, a pesar da pandemia, nunca deixou de celebrarse, e o ano pasado celebramos a bordo de un catamarán. Estos son os cartelería que facemos para os diferentes eventos, e aquí o show cooking que imos facendo sempre na festa do marisco, que era diferentes preparacións de rodaballo, e algo moi importante que hasta onde quero chegar, que era que un momento determinado no 2013 hubo a crisis primeira que tuvo Pescanova, no 2015 surge Nueva Pescanova, aí, antes vou a decir a relación que temos cos colegios, entonces hubo un libro, ese proceso que se falaba do lenguado e do rodaballo, que eran os bolechas, e iso se reparteu en toda a comunidade de infantil e escolar do Grove. Se recupera material gráfico, facemos unha recuperación do patrimonio fotográfico que ten o Grove con respecto a temas do mar. Bueno, as diferentes certificaciones, eso non hai. E algo moi importante, no 2015, cando surge Nueva Pescanova, o CEO, que é Ignacio González, a primeira acción que tomou dentro de Pescanova foi crear un centro de investigación de acuicultura. E ese centro o que o fixo foi ubicalo no Grove. El veu que o ADN desta empresa desde que nace, que era pionera e que surgeu o cultivo do rodaballo, veu que era o mellor entorno porque as energías que había aí de todo o personal que estaba traballando, que era o sitio idóneo. Nos o agradecemos, evidentemente, e desa primeira idea surge o centro onde estades agora, que se chama Pescanova Biomarine Center. Insuiña, hai que decir que sigue, evidentemente, a marca Insuiña sabedes que é Islán Pequeno e que es unha serie de islas que hai pequeñas donde hacemos la catación de agua. Es un topónimo que se llama Insuiña. Insuiña en este momento produce 3.000 toneladas, tiene más de 150 personas trabajando, y el subsector del rodaballo en Galicia no hablamos de la península ibérica porque Portugal produce 4.000 toneladas, pero en Galicia factura más de 60 millones y la cadena de valor es de 150 millones de euros. Es decir, que gracias a ese jaliñeiro, a esas iniciativas de esas tres excelentes personas, e isto que quere decir é que as vocacións sí que hai que fomentalas, hai que loitalas, e que a labor de pionerismo a temos todos, e simplemente eu creo que o que debemos é fomentala e tirar para diante. Con isto remato a presentación. Gracias.